Nuestra clase de física del día de hoy, diseño de una balanza. Marco teórico. Obsérvese la siguiente imagen. Corresponde a una balanza y una balanza está asociada al siguiente concepto. Masa. ¿Qué es la masa? Podemos definir a la masa como la cantidad de materia que presenta un objeto. En el sistema internacional se utiliza como unidad de base el kilogramo. El instrumento de medida de la masa es la balanza. Hay varios tipos de balanza. En la figura, por ejemplo, observamos una balanza llamada balanza de Roberval. Observemos ahora la siguiente imagen. Corresponde a una magnitud física diferente a la masa. En este caso registra un valor igual a 39,4 newtons. Aquí lo vemos en el marcador, 39,4 newtons. Y esta magnitud física corresponde a lo que denominamos fuerza. Como la fuerza es una magnitud vectorial, entonces tenemos que representarlo mediante una flechita que indica la fuerza que está ejerciendo este individuo sobre este aparato o instrumento que recibe el nombre de dinamómetro. Aquí tenemos otro dinamómetro del cual cuelga una manzana. En este caso, nuestra escala también está en newtons y según la figura está registrando, aunque no se nota muy bien, un valor igual a 1 newton. Y ese valor lo denominamos peso. Y el peso también es una fuerza porque se mide en dinamómetros. El dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas y dentro de esas fuerzas encontramos al peso y por lo tanto lo tenemos que representar con un vector. Y siempre el peso está dirigido, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, hacia abajo. Número 2. Peso. Generalmente confundimos lo que es peso con masa. Significado del peso. Es la fuerza de atracción de nuestro planeta sobre los objetos que están cerca de su superficie. Entonces, el concepto de peso no es igual al concepto de masa. Mientras la masa es la cantidad de materia, el peso es la fuerza, por lo tanto se representa con un vector. La masa no se representa con un vector. La masa es cantidad de materia y el peso es la fuerza con la que nuestro planeta atrae a los objetos que se encuentran cercanos a su superficie, como en el caso de esta manzana. Y esa fuerza con la que nuestro planeta atrae a esta manzana la denominamos peso. En el sistema internacional se utiliza como unidad de base el newton, representado con la N mayúscula. El instrumento de medida del peso es el dinamómetro, como se observan en esta figura. Número 3. Tipos de balanza. Balanza de cruz, llamada comúnmente balanza de platillos. Aquí tenemos la imagen de esta balanza. Se le llama balanza de cruz porque en primer lugar tenemos en la parte media un eje y sobre este eje metálico se apoya un astil, que es esta barra metálica de cuyos extremos cuelgan los platillos. De ahí viene el nombre de balanza de platillos.
En estas balanzas generalmente se utilizan pesas en un platillo, que están expresadas en unidades de medida, gramos o kilogramos. En esta imagen observamos una pesa correspondiente a 1 kilogramo, otra de 100 gramos, a continuación una de 10 gramos y finalmente una pesa de 1 gramo. En esta imagen tenemos un segundo tipo de balanza. Número 2, balanza romana. Tiene 2 brazos. Desde el punto de apoyo se extiende hacia ambos lados 2 brazos. Un brazo corto, de donde cuelga el platillo, y un brazo más largo, en el cual se encuentra un objeto que recibe el nombre de pesa o pilón. Generalmente este pilón se desliza a lo largo de una regla que está incorporada en este brazo largo para equilibrar el peso, y ese número en el cual se encuentra en equilibrio todo este sistema nos indica el valor de la masa de los objetos que se encuentran en el platillo. Resumimos, tiene 2 brazos, uno corto donde se coloca el objeto al que se quiere medir su masa. En el otro brazo, el largo, se coloca una pesa que se mueve hasta equilibrar la balanza. El número donde está la pesa indicará la masa. El número que coincide con esta placa metálica nos indicará la masa de estos objetos. En esta imagen observamos otro tipo de balanza. Su nombre, balanza de aguja. Y por esta razón es que se le denomina balanza de aguja. Tenemos aquí una varilla negra que, de acuerdo a la masa que tenga el objeto que se coloca en el platillo, hará que se deslice esta aguja hasta un determinado valor. Ese valor nos indicará la masa del objeto que se encuentra en el platillo. En resumen, la masa se determina colocando el objeto en el platillo. A continuación se observará que la aguja se mueve de un lado a otro hasta que gradualmente se detiene, indicando el número correspondiente a la masa del objeto. Esta aguja llegará un momento en que se va a detener en un determinado lugar y va a coincidir con uno de estos números que está en esta parte, y con el número que coincida la aguja obtendremos el valor de la masa del objeto que se encuentra en el platillo. La imagen ahora nos muestra otro tipo de balanza que generalmente se utiliza en los laboratorios. Tiene inclusive, como se dan cuenta, como unidad de medida los gramos, y están expresados en valores decimales hasta, veamos, décima, centésima, milésima, hasta la 10 milésima. Es una balanza muy precisa. Su nombre, balanza analítica. Son balanzas de mucha precisión. Se utilizan en laboratorios. Generalmente son digitales y funcionan a base de energía eléctrica. Tienen poco margen de error. Son bastante precisas. De ahí su nombre de balanza analítica. Preliminares. Observemos la siguiente imagen. Tenemos un conjunto de limones,
un recipiente y en este recipiente vemos varios limones que están sobre una balanza hecha a base de cartón. En esta ocasión nos dedicaremos al diseño de una balanza hecha de materiales caseros. El propósito de este proyecto científico no será el elaborar una herramienta de medida precisa, sino el demostrar que sí es posible elaborar una balanza con el cual podamos medir la masa de diferentes objetos. Materiales que utilizaremos para nuestra balanza casera: cartón, palitos de madera, compás, lápiz, regla, cúter o cortador. Tener mucho cuidado porque este es muy filudo y generalmente cuando se utilizan este tipo de herramientas ocurren accidentes. Hay que tener mucho cuidado en el uso de estos materiales. Mica transparente, pabilo resistente, taladro de mano. Lenguas, pegamento para madera, lija para madera, liga gruesa, borrador, marcador, pistola de silicona, alicate, clip, tijera, vaso descartable, limones. Diseño. Con los materiales caseros que mencionamos anteriormente, vamos a elaborar nuestra balanza. Pero esta balanza no va a tener una unidad de medida convencional. Simplemente vamos a decir que tiene un valor correspondiente a una unidad de masa que lo representaremos con UM. Por ejemplo, en esta figura, imaginemos que estos dos vasos de limonada, al colocarlos en nuestro platillo, nos está indicando un valor muy cercano a los 2 UM, 2 unidades de masa, pero en realidad está un poco antes, o sea, podríamos decir que está en 1,99 o 1,98 UM, unidades de masa, que es una unidad de medida que hemos creado con nuestro diseño. Funcionamiento. Se coloca en el platillo el o los objetos a los que queremos medir su masa, como vimos en el ejemplo anterior con los vasos de limonada. Esperamos a que la aguja se detenga en el valor correspondiente a la masa del objeto o los objetos que estaban colocados en ese platillo. Platillo de cartón en este caso. Cada número indica el valor en unidades de masa. Como dijimos anteriormente, no podemos expresarlo ni en gramos ni en kilogramos, ni en libras ni otras unidades de medida oficial. Simplemente vamos a utilizar el término unidades de masa y lo representaremos con la U y con la M. Por ejemplo, en la figura anterior, la aguja indicaba una masa de 1,9 unidades de masa aproximadamente,
pues la aguja está antes del 2. Al colocar estos dos vasos en el platillo, que viene a ser este cuadrado de cartón que está en la parte superior de la caja, inmediatamente baja hasta determinada altura y al hacerlo va a moverse la aguja hasta un determinado valor. En este caso, la aguja nos está indicando un valor un poco antes del número 2. Por esa razón es que dijimos anteriormente que tenía un valor aproximado de 1,9 unidades de masa UM. 1,9 UM. Resultados de la elaboración de nuestra balanza casera. El diseño se logró realizar en la práctica, aunque no fue muy sencillo hacerlo. Fue difícil conseguir calibrar la aguja con los palitos bajalenguas. La tijera tuvimos que cambiarla por una más grande debido a lo resistente del cartón. El cúter, o sea la cuchilla, la utilizamos con mucho cuidado para evitar accidentes, debido a que la cuchilla es muy filuda. Nuestra escala de medida es una unidad de masa que no corresponde a gramos ni kilogramos, por ello lo expresamos simplemente como unidades de masa, UM. Tiempo de diseño. Para este proyecto tardamos en buscar información sobre la balanza, demoramos también en la compra de materiales y el diseño. Y el tiempo que tardamos en elaborar nuestro diseño en forma total fue de unas 3 semanas aproximadamente. Costo del diseño. Para este proyecto gastamos un total de 60 soles. Como se ven en los resultados, siempre es importante especificar cómo fue el resultado de haber elaborado. Ha sido muy sencillo, muy complicado, dónde estuvo exactamente las dificultades. Por ejemplo, acá se está especificando, sobre todo cuando se tienen que cambiar algunos materiales por otros y especificar los materiales que son o registran mucho riesgo para la integridad de los diseñadores. También hay que especificar la escala de medida en algunas ocasiones. Y dos elementos que son claves en los resultados son el tiempo que se tarda en elaborar el diseño o en este caso la balanza casera, y en segundo lugar el costo del diseño. Son dos elementos muy importantes que siempre deben estar incluidos en un resultado. Utilidad. Hemos logrado diseñar una balanza que puede ser empleada para medir la masa de objetos pequeños y medianos. Se pueden obtener datos reales si relacionamos nuestra escala, que la denominamos unidades de masa, con la escala de una balanza digital, usando la regla de 3. Ya esto entraría en el campo de las matemáticas, pero sí podríamos darle utilidad si nosotros vinculamos nuestra escala con la escala de una balanza digital. Por ejemplo, en gramos, nuestra unidad de masa lo relacionamos con los gramos y hacemos empleo de la regla de 3 de las matemáticas. Por otro lado, la balanza casera diseñada nos permite conocer la utilidad de cada una de las partes de la misma. Por ejemplo, la aguja de palito de bajalenguas
el regulador de la masa formada por la liga y los bajalenguas, el platillo donde se mide la masa de los objetos, que estuvo diseñada en un cuadrado doble de 20 centímetros de lado. La utilidad es una de las partes más importantes en todo diseño. ¿Para qué va a servir el material que hemos diseñado o elaborado? Para solucionar algún problema que se nos había presentado, para explorar el funcionamiento de determinados aparatos o equipos que empleamos comúnmente, o por simple curiosidad.